Hola chiquis, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video acá en aprendiendoestudio.online, donde vamos a trabajar con resúmenes, en esta oportunidad con páginas mezcladas. Venimos haciendo muchos resúmenes, leemos, resumen, leemos, resumen, leemos, resumen, pero recuerden que también dentro del video ustedes encuentran un análisis de lo que es el marco narrativo de la historia. Para los que no se acuerdan, el marco narrativo es el lugar, el tiempo y los personajes. Y en todititititas las evaluaciones te lo preguntan. Vos no podés saber cuándo sucedió. Vos no podés saber dónde sucedió y vos no podés saber quiénes son los personajes. Es lógico que toda esa información la tenemos que tener así, pim pum pam, súper clara. Vamos a empezar ahora con nuestra historia de páginas mezcladas de Pablo de Santis, que la verdad me encantó. Me encantó, pero ¿por qué? Porque la realidad es que la trama, la historia en sí, no es muy complicada. Pero como las páginas en el libro están mezcladas, te entretenés un montón organizándola. Sí, yo sé que a ustedes no les parece lo mismo, pero yo me re divertí. Así que les voy a compartir todo lo que aprendí leyendo este libro justamente y contándoles un poco de la historia de Darío, que a sus 25 años hereda la editorial de su tío muerto. Pero qué despelote ese editorial. Nos lleva igual a conocer un montón de secretos super cool que seguramente pasen un montón. Nada, no les voy a adelantar mucho más. Comencemos con nuestra novela. En la primera página hay un escrito que me encanta, así que se los voy a compartir. Sobre todo porque creo que me identifico un montón con esto. Siempre olvido numerar las hojas y se me confunden. Por eso este libro tiene las páginas mezcladas. El desorden no siempre es caos. A veces es otro orden, pero secreto. Pablo de Santis. Como por ejemplo mi papá, que tiene sus herramientas todas desorganizadas. Pero él encuentra siempre todo, así que es su orden perfecto. ¿Conocen a alguien así? Vamos a comenzar a hablar un poquito sobre los personajes. Nuestro personaje principal es Darío, que el día que cumple 25 años hereda la editorial de su tío Luis, que ya había fallecido para ese entonces. Además, dentro de la novela aparece Greta, que es una editora que trabajaba justamente para el tío de Darío. Aparece en esta historia Vilches, que es el contador. Varias veces además aparece dentro de la historia. Greta era la editora. Les dije de Greta la editora, ¿no? Tenemos a Ives Montaner, que es el personaje principal de historia dentro de la historia que justamente nuestros protagonistas, que son Darío y Greta, están intentando ordenar. También aparecen otros personajes, pero son secundarios, como el papá y la mamá de Darío, que aparecen solamente en la primera parte del libro. Y luego aparecen 5 personajes más, 6 en realidad, muy importantes dentro de la historia de Montaner, que recuerden que es la historia dentro de la historia, pero se las voy a ir contando a medida que vayamos pasando por nuestras páginas mezcladas. En la primera parte del libro conocemos un poco de la historia de la editorial El Fuselaje, que era la editorial justamente de Luis, el tío de Darío, nuestro personaje principal. Acá es donde sabemos que realmente la editorial estaba en bancarrota, que el tío hacía muy malos negocios, incluso que el papá de Darío le había prestado dinero para algunos negocios y todavía no había recibido el dinero a cambio, pero bueno, ahora estaba en manos de Darío hacer que esta editorial reviviera. Cuando Darío va a conocer la casa donde funciona la editorial El Fuselaje, encuentra que la casa era... Los estantes estaban agarrados con alambres y tenía un chapa de metal... un cartel de chapa oxidado en la puerta. Cuando entró a la casa, entró por el garage que funcionaba de depósito y adentro encontró a un hombre de unos 50 años que era justamente el contador Vilches. Pero el contador Vilches no funcionaba solamente como contador, como sabía mucho sobre el manejo interno de lo que era la editorial, entonces cuando Darío ingresó con la pérdida enorme que tenía, porque él estaba muy perdido con respecto a qué hacer, lo que hizo Vilches fue hacerle una lista sobre lo que generalmente el tío de Darío, Luis, publicaba y se la dio. Presten atención, acá tenemos la lista. Predicciones astrológicas por el licenciado Baum. El cabaret negro, predicción de la carne, la vampiresa descalza, novelas eróticas firmadas por Nelly Campagnat. El manuscrito de Efrón, por Ezra Efrón. El libro póstumo transmitido por el espíritu de Efrón a su esposa a través de una medium. Háblale a tu ángel, por Mauricio Fenta. El ajo, alimento sagrado, la doctora Fuentes. Espiritismo sin intermediarios. Profesor Habermas y equipo.
Ustedes tienen que tener en cuenta que esta lista no terminaba acá. Estos son algunos ejemplos. Pero después de más o menos tener organizado el contenido, lo que hizo Darío fue irse a dormir para arrancar al otro día a full a intentar contactarse con todos esos autores para poder empezar a publicar algo y producir dinero que luego pagaría las deudas que tenía la editorial. Pero al segundo día Darío se entera de que en realidad no había ningún autor. El tío hacía todos los escritos. Él los pensaba, los escribía, pero no los editaba Greta, porque justamente o pagaba a alguien para que lo hiciera o lo hacía él. Entonces directamente lo hacía él. Y Vilches le dio un consejo. Hacé lo mismo que hacía tu tío y escribílos vos. Ese día que llovió un montón, lo que hizo Darío fue meterse de lleno en los escritos para entender un poquito el tipo de escritura de cada uno de los autores, que por supuesto no existía, y como llovía mucho, él dedicó todo su día hasta que apareció Greta. Tiki tiki tiki, toda empapada, flaquita y con aspecto débil, apareció Greta en la editorial. Entre sus papeles, Greta traía, para devolverle justamente al tío, un libro con recetas de cocina. Pero las recetas de cocina, por ejemplo, incluían huevos con cáscara. Y también estaba la novela que tenía que ordenar. La novela se llamaba El Enigma de París y era una novela policial. Como se dieron cuenta que esa novela no estaba escrita por el tío Luis, entonces lo que le dijo Darío a Greta fue: este va a ser nuestro primer trabajo, nos vamos a poner a ordenar esta novela porque yo de algún lado tengo que sacar plata y seguramente que esta novela vaya a estar muy buena. Y empezaron. Habían quedado para un lunes, pero Greta se enfermó, por eso el miércoles puntual comenzaron. Ese día Greta apareció, ellos prepararon café y comenzaron a organizar la novela, que la realidad es que Greta la leía en voz alta y tomaban café, mientras con una virame que perdía tinta intentaban numerar las páginas. En la historia conocemos un poquito sobre Yves Montaner, que era una persona, un detective privado que vivía en París. Estábamos en invierno, caía nieve y él miraba a través de su ventana, a la vez que reflexionaba que hacía poco se había quedado sin novia. Mientras pensaba sonó el teléfono y era Marie Rosé, que según mi propia perspectiva se debe decir Mary Rose. Era la secretaria del detective y esta vez le tenía un trabajo. Habían pasado 3 meses desde su último trabajo, así que imaginen, ya no tenía plata. El caso era sobre el lanzador de cuchillos de un circo, donde justamente nuestro Montaner debía ir hasta el circo a investigar si realmente este lanzador de cuchillos había asesinado a su última compañera. Y mientras estaban en el espectáculo, él vio cómo incluso el lanzador de cuchillos lanzaba cuchillos con los ojos cerrados y no erraba. Y dijo, es culpable, porque solamente quien nunca erró sabe que puede seguir tirando cuchillos. Después de haber descubierto el crimen que había sucedido en el circo, nuestro detective consigue otro caso que tiene que ver con Maurice Grimaldi, de la Biblioteca Nacional. Un dato importante de este capítulo es que nos cuenta que Mary Rose no era solamente secretaria de nuestro detective Montaner, sino que también de otros 14 detectives que formaban parte de un grupo, del último grupo de detectives privados de París. Volviendo a nuestra historia, nuestro detective se dirigió a la Biblioteca Nacional para conocer a quien no era ni más ni menos que el director de la Biblioteca Nacional. Este director era muy conocido porque había conseguido los cráneos de filósofos y escritores de alrededor del mundo, muy super mega archifamosos. Grimaldi se había convertido en una celebridad dentro de lo que era Francia y ahora le estaba pidiendo la ayuda a Montaner. Nuestra pista acá para encontrar la próxima página es que justamente Greta había dejado su pulgar impreso con tinta en la próxima página y acá tenemos el pulgar en la próxima página. Grimaldi le explicó que lo que necesitaba era que encontrara un libro que era el último libro justamente de un autor que había fallecido, que se llamaba André Dubuffet. Dubuffet era un autor súper reconocido incluso desde su juventud. Tenía un estilo muy particular que a todo el mundo le gustaba. La realidad es que muy en el fondo, Montaner había sido uno de sus mayores admiradores. Lo había admirado en secreto hasta que un día lo conoció.
Ese día Montaner llevaba algunos de sus poemas que con mucho amor habría escrito y se los mostró a Dubuffet. Cuando Dubuffet los leyó le dijo a Montaner, mejor dedícate a otra cosa. Desde ese día Montaner no escribió nunca más, y cuando se enteró que el autor había muerto en un accidente de esquí en Tártara, sintió una inmensa alegría. Pero al fin y al cabo vamos a lo que nos compete, que lo que tenemos que hacer es saber cuál era el trabajo. El trabajo era encontrar este libro que justamente no sabían dónde estaba y que iba a ser de vital importancia. Montaner dijo, si ese libro existe, en una semana lo tenés acá en tu escritorio. Cerro Tartaria, no Tártara, Tartaria. Debemos leer con tranquilidad, chiquis. Nuestra siguiente parte arranca con una carta que justamente Dubuffet le manda a su esposa. Querida Noemí, no quiero que mis lectores piensen que soy un ratón de biblioteca. Por eso mañana voy a escalar el cerro Tartaria. Después de haber ejecutado mi secreta obra maestra, tengo derecho a un descanso. Te adora, André. Este capítulo comienza justamente con esa carta porque lo primero que hace Montaner es ir a visitar a la viuda, quien no tenía ni idea de dónde estaba ese libro, pero que sí conocía muy bien, a los locos del Saad, la Sociedad de Admiradores de André Dubuffet, Saad. Eran fanáticos de su esposo, pero a ella no la querían porque no las dejaba entrar a su casa. Nuestro investigador Montaner sí pudo ingresar, pero no encontró ningún dato que le ayudara a encontrar la novela. Es por eso que le preguntó a la viuda de Dubuffet si sabía dónde podía encontrar a estos locos. Y ella le dijo, sí, por acá puede ser. Hay que ir a una oficina, ya no sé si estarán ahí. ¿Y qué hizo nuestro detective? Se dirigió a ese lugar. Cuando llegó al edificio encontró que en realidad ellos ya no estaban más ahí, pero habían dejado algunas cosas. El dueño le dijo a Montaner que incluso se habían ido debiendo meses de alquiler. Lo único que encontraron dentro de ese departamento fueron algunos papeles y sobres de papel madera. El dueño se los dio justamente a nuestro detective y nuestro detective vio a ver si podía encontrar alguna pista, direcciones, número de teléfonos, algo, nombres completos. ¿Dónde los puedo encontrar? Nuestro detective se fue a su escritorio a intentar resolver, a ver qué encontraba, y luego mientras estaba haciendo eso aparece Leduc, que es uno de los detectives que estaba deprimido ahí dentro de la oficina, dormía, comía, vivía, todo, y le dijo que le habían dejado un regalo, y adivinen qué había dentro del papel de regalo. Un cuchillo, de los que se lanzan en el circo. En nuestro siguiente capítulo vemos un hallazgo muy importante entre esos papeles de un escritor, en realidad era un crítico, que se llamaba Paul. Paul Sadoul odiaba a Dubuffet y durante toda su carrera, todita su carrera, se dedicó a criticarlo. Este escrito decía, el escándalo Dubuffet. La obra de André Dubuffet quiere ser original y resulta simplemente pedante. Acá vemos que definitivamente no lo quiere. Cuenta que algunas personas le tenían mucha fe cuando comenzó, pero que luego prometía un libro que iba a ser lo más de lo más, y la verdad es que ese libro no llegó nunca. Entonces dice, ¿debemos resignarnos a los ostentosos ademanes de este viejo vanguardista que quiere ser una vez más joven rebelde? La respuesta es no. Ya es el momento de olvidar a Dubuffet. Entonces, lo que decide Montaner es reunirse con Sadoul para saber un poco de si él tenía idea de quiénes podían ser los integrantes del Saad o si él tenía alguna idea sobre esa obra. Y la realidad es que no tenía idea sobre la obra, pero sí sabía mucho sobre los integrantes del Saad porque lo habían amenazado de muerte. Incluso a las 3 de la mañana estaban como unos psicópatas obsesionados por hacer que este crítico desapareciera. Pero los nombra porque los conoce. Entonces vamos a ver quiénes son. Nombra 4, porque no conoce a los 5, pero por lo menos tenemos pistas. Dice, el presidente se llamaba Baltasar. En ese momento era cocinero en el restaurante Maxims. Elena es una modelo de la casa Dior. Helmut, el simpatizante nazi. Y Fuchs, un taxidermista. Que para quienes no saben, taxidermista son esas personas que a los animales muertos trabajan embalsamando animales muertos.
Luego de su reunión con Sadoul, lo que decide Montaner es ir justamente al Maxim's, que era el restaurante donde podía encontrar al presidente. No lo dejaron entrar. La realidad es que no lo dejaron entrar. Entonces él, muy decepcionado, se fue caminando por los callejones a ver si encontraba la entrada a la cocina. Y pues sí, la encontró.